Chicos, perdón, ahora sí empezaremos, ¿ya? Si no se me escucha, por favor avísenme. Ya, para este segundo parcial, chicos, entonces, para los que no han venido a la clase teórica, vamos a hacer lo que es el modelo tarifario. Este modelo tarifario eh, es un modelo por incentivos. Este modelo por incentivos se modifica cada 4 a 5 años y es lo que nosotros manejamos para este parcial. Entonces, se nos van a presentar datos de un periodo tarifario de 4 años anteriores y lo que nosotros tenemos que hacer es proyectar los siguientes 4 años que se van a venir. Entonces, para eso vamos a tener un análisis de mercado, un análisis de compra, un análisis de costos, un análisis de depreciación y un análisis del patrimonio afecto a la concesión. Entonces, yo se los he recopilado en este Word las fórmulas que se van a usar. Para este segundo parcial, son más que todo fórmulas, siempre son fórmulas y saber cómo usarlas y dónde usarlas. Entonces, primero vamos a ver estas tasas de crecimiento, que son tanto para las ventas, para las compras y para el número de consumidores. Estas tasas, ¿cómo las obtenemos? Ventas para compras y para consumidores, tenemos esta misma fórmula que nos dice que la tasa de crecimiento para ventas, en este caso de un año, va a ser igual a las ventas de ese mismo año dividido entre las ventas del año anterior menos uno y expresado en porcentaje. Lo mismo para compras y lo mismo para número de consumidores. Consumidor actual dividido entre consumidor del año anterior menos uno expresado en porcentaje. Adicionalmente a eso, esta fórmula del factor de carga ya la hemos visto el primer parcial, que nos dice que el factor de carga es igual al consumo dividido entre el periodo, que son las horas del mes, que son estas 8.760, multiplicado por la demanda máxima. Pero en este caso vamos a nosotros poner que el consumo van a ser nuestros datos de las compras de ese año. Entonces vamos a tener que sacar el factor de carga para cada año también, que nos dice que van a ser las compras del mismo año dividido entre este periodo de 8.760 horas en el mes, multiplicados por la demanda máxima del mismo año. Luego está lo que es el factor de participación punta, que como la fórmula igual hay que sacarlo para cada año y nos dice que es la potencia del zinc, que esta potencia del zinc se nos va a dar como dato y es una referencia que nosotros tenemos que tener. Y demanda máxima que nosotros también del mismo año expresado también esto en porcentaje. Luego está lo que es este crecimiento exponencial. Este crecimiento exponencial lo vamos a utilizar tanto para ventas como para consumidores. Eh, Aquí nos dice que las ventas o el número de consumidores del año que nosotros queremos hallar va a ser igual a el valor base. Este valor base va a ser el último dato que se nos da del periodo anterior, de los anteriores 4 años, va a ser el último valor que se nos da. Y este valor, estas tasas, nosotros las estamos hallando acá, tanto para número de consumidor, para ventas y para compras. Entonces, cuando hallemos todas estas tasas para cada año, lo que nosotros vamos a hacer es usar nuestra tasa de crecimiento promedio. Vamos a ver más rato con el Excel. Y nos dice que todo esto tiene que estar elevado a n. Este n que va a ser, van a ser los años que nosotros estamos proyectando. Va a ser el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4. Y siempre para compras, siempre que nosotros tengamos que hallar compras, vamos a usar esta fórmula. Para hacer la proyección de los datos para ventas y consumidores tenemos que usar este crecimiento exponencial, pero para hallar las compras no vamos a usar esta fórmula del crecimiento exponencial, simplemente vamos a usar la fórmula que nos dice que las compras son iguales a las ventas dividido uno menos las pérdidas en porcentaje. Luego hasta aquí la misma fórmula de hace rato que hemos visto del factor de carga, expresado para poder hallar las proyecciones de las demandas de los siguientes 4 años para hallar la demanda máxima. Luego está lo que es la potencia punta, lo que les decía. Esta potencia del zinc que va a ser un dato para nosotros, que va a ser, o nos van a dar este factor de potencia punta y la demanda máxima que nosotros ya vamos a tener. Luego nosotros seguimos haciendo lo que es el análisis de compra.
El análisis de compra, ¿qué nos dice? Aquí tenemos que analizar lo que es el costo de energía y el costo de potencia. El costo de energía van a ser igual a las compras que nosotros ya hemos proyectado para los anteriores, para los próximos 4 años, perdón, y multiplicado por un precio. Este precio que se nos va a dar como dato, tanto para energía como para potencia. Entonces también nos dice que el costo de potencia es igual a la potencia, en este caso nuestra demanda máxima, multiplicado por el precio de la potencia, multiplicado por los 12 meses del año y por 1000. Y estos 1000 se dan para que cuadren las unidades de kilowatt y de megawatt. Entonces, para que no haya diferencias. Porque estamos hablando aquí de potencia, demanda máxima que nos da kilowatt hora. Luego está el costo de compra, o que a veces el ingeniero lo llama costo total, que no es más que el costo de energía más el costo de potencia. Y luego está el costo total, o que a veces también el ingeniero lo llama el requerimiento de ingresos. em, Nos dice que es el costo de compra dividido sobre su precio. Este precio normalmente no se nos menciona, pero nosotros tenemos que asumir que es del 60%, que siempre es del 60%. Luego hacemos el análisis de costos operativos. Aquí vamos a ver lo que es el indicador de costo, que es lo que nosotros vamos a tener que hallar, que nos dice que el indicador de costo es igual al costo expresado en una unidad de moneda dividido entre una unidad física. Nos dice que este indicador de costo vamos a usarlo tanto para operación y mantenimiento, para el número de consumidores y también lo vamos a usar para administración y general. Entonces, esta fórmula nos dice lo siguiente. Nos dice que el indicador de costo va a ser igual al costo dividido entre los 12 meses del año multiplicado por la demanda máxima. Y esta fórmula vamos a usarla tanto para operación y mantenimiento como para administración y general. Y esta otra de acá, vamos a decir que lo vamos a usar para el número de consumidores, porque nos dice que va a ser el costo de los consumidores dividido entre el número promedio o el costo promedio multiplicado por los 12 meses del año. Entonces, luego vamos a ver lo que son los costos proyectivos proyectados, o que los costos que nosotros tenemos que proyectar en los siguientes 4 años. Vamos a ver lo que es el consumidor promedio, y este consumidor promedio nos dice que va a ser el consumidor anterior más el consumidor actual dividido entre 2, y eso vamos a hacer para los siguientes 4 años. Luego tenemos el análisis de operación y mantenimiento y administración en general. Este costo proyectado lo escribí en esta fórmula que nos dice que el costo para el año que nosotros queremos va a ser a la demanda del mismo año multiplicado por el indicador de costo promedio multiplicado por los 12 meses por los 1000 para que cuadren de megawatt y kilowatt. Eh, Ven aquí que nosotros tenemos esta unidad de kilowatt, entonces nosotros tenemos, es por eso que estamos multiplicando por 1000. Este consumidor promedio, entonces nosotros lo estamos hallando. Para el consumidor, acá consumidor promedio del mismo año e indicador de costo promedio. Estos indicadores de costos los vamos a sacar para cada año. Y una vez que los saquemos para cada año, nosotros le vamos a sacar el promedio y ese valor es el que nosotros vamos a usar para realizar los cálculos. Entonces, luego viene lo que es el plan de inversión, y aquí es donde analizamos lo que es la depreciación y también lo que es el patrimonio afecto a la concesión. Entonces, vamos a decir que la depreciación no es más que la tasa de depreciación multiplicada por la inversión. En este caso, nos van a dar como dato lo que es la inversión, y la tasa de depreciación, nosotros sabemos que es 1 dividido la vida útil. Cada objeto tiene su vida útil. Entonces, digamos que de una computadora es de 5 años. Entonces, la tasa de depreciación va a ser 1/5, que eso es un 20%. Entonces, esa es la tasa de depreciación y las inversiones que se nos van a dar como dato. Luego está lo que es la depreciación de la gestión total. Esta nos dice que la depreciación total para el año que nosotros tenemos va a ser igual al activo fijo bruto por la tasa de depreciación. Esta tasa de depreciación normalmente para poder hallar nosotros de la gestión total es del 4%. Y a menos que no se nos diga que vale otro porcentaje o que no se nos dé como dato, entonces nosotros vamos a asumir que la tasa de depreciación es del 4%. Luego está la depreciación total. La depreciación total de un año va a ser igual a la depreciación total del año anterior
más la depreciación del año en cuestión que nosotros estamos analizando. Luego viene lo que es el AFB o el activo fijo bruto, que nos dice que el activo fijo bruto actual va a ser igual al activo fijo bruto anterior más las inversiones actuales, que inversiones se nos van a presentar como datos. Luego está lo que es la depreciación acumulada. Depreciación acumulada, que nos dice que la depreciación acumulada del año actual va a ser igual a la depreciación acumulada del año anterior más la depreciación de la gestión o la depreciación en el año actual. Luego está lo que es el AFN o el activo fijo neto, que nosotros sabemos que el activo fijo neto es igual al activo fijo bruto menos la depreciación acumulada del año. Y esta la tenemos que hacer para cada año. Luego está el análisis del PAC o el patrimonio afecto a la concesión, que nos dice que va a ser el activo fijo neto más nuestra capital de trabajo, que esta acá es capital de trabajo, y se nos va a presentar como dato. La capital de trabajo se puede calcular, pero se nos va a presentar como dato. Y luego está lo que es la utilidad, que la utilidad nos dice que es el patrimonio afecto a la concesión o PAC multiplicado por la tasa de retorno. Y esta tasa de retorno, si no se nos da como dato, que siempre es dato, nosotros vamos a asumir que es del 10%. Luego están análisis del impuesto a las transacciones y del sistema de regulación sectorial, que son estos dos valores que nosotros vamos a tener que hallar. Estos costos que nosotros vamos a usar en esta fórmula van a ser los costos de compra, también van a ser los costos de operación y mantenimiento, de administración en general, costos de consumidores, va a ser la utilidad y la depreciación de la gestión o la depreciación del año. Van a ser la suma de todos estos valores, que son nuestros costos, que nos van a servir para hallar el impuesto a las transacciones y el CIRC con estas dos fórmulas. Estas dos fórmulas tenemos como dato el IT, el IVA y el CIRC, que nosotros sabemos y tenemos que saber que el IT vale el 3%, el CIRC vale el 1% y el IVA vale el 13%. Entonces, con todos estos valores ya tenemos todo. Entonces, costos es lo único que nosotros tendríamos que hallar previamente para poder hallar el impuesto a las transacciones y lo que es el sistema de regulación sectorial. Adicionalmente a eso, también podemos decir que el impuesto a las transacciones se pueden calcular con las inversiones que nosotros tenemos, sin contar el cálculo del IVA dividido entre 1 menos el IVA, que es el 13%, que es el impuesto al valor agregado, multiplicado por el 3%. Y también aquí el capital de trabajo, como les dije, se puede calcular con nuestros ingresos contando con IVA, dividido entre los 12 meses del año. Entonces, estas fórmulas van a ser las que vamos a usar para resolver todo este segundo parcial. Entonces, vamos a empezar. Primero veamos lo que son los datos de este parcial. En este parcial se nos van a presentar como datos el número de clientes, se nos van a presentar las ventas en megawatt hora, se nos van a presentar las pérdidas, y nosotros tenemos que calcular las compras. ¿Cómo calculamos las compras? Con esta fórmula, que nos dice que compras es igual a ventas dividido 1 menos las pérdidas. Tenemos ventas, tenemos pérdidas, entonces nosotros podemos hallar las compras. Como pueden ver en el formulario de Excel, yo he usado simplemente ventas dividido 1 menos pérdidas expresado en porcentaje. Luego se nos presenta esta potencia punta. Luego se nos presentan los costos de operación y mantenimiento, los costos de consumidores y los costos de administración. También se nos presenta el activo fijo bruto del primer año y la depreciación acumulada también expresadas en bolivianos. Y también se nos presentan lo que son las inversiones para los siguientes años en megawatt hora. Con estos datos nosotros obviamente podemos calcular las compras de acá de las inversiones y también podemos calcular lo que es la demanda máxima con nuestra fórmula que nos dice que la demanda máxima son iguales a las compras dividido entre nuestro periodo que es 8.760 multiplicado por nuestro factor de carga. Que nuestro factor de carga va a ser un factor de carga promedio, que en este caso
asumimos que es del 60%. Ahora, vamos a ver estos datos de ventas de energía que se nos presentan como dato. Vean que está aquí en datos, se nos presentan las ventas, los clientes. Entonces, nosotros vamos a empezar con lo que es el análisis del mercado. Entonces, aquí tenemos como dato lo que son las ventas, las pérdidas. Previamente ya hemos hallado las compras con la fórmula de ventas igual a uno menos las pérdidas. Tenemos el número de consumidores, los datos del factor de carga que nos dicen que para el 2016, 17 y 18 van a ser del 60% y del 2019 va a ser del 58%. Luego, esta potencia del zinc, que ya les dije que se nos presenta como dato, y demanda máxima de los anteriores, del anterior periodo de 4 años también se nos da. Y aquí nosotros tenemos que empezar con el cálculo de nuestra tasa de crecimiento. Estas tasas de crecimiento usamos para las ventas, para las compras y también para el número de consumidores, que nos dice que va a ser igual a las ventas actuales, en este caso, las ventas actuales para el año 2016, la tasa de crecimiento del año 2016 en ventas van a ser las ventas del 2016 dividido las ventas del 2015 menos 1, todo expresado en porcentaje. Hacemos lo mismo para los siguientes 4 años y le sacamos su valor promedio, que el valor promedio es lo que nos interesa. Hacemos lo mismo para compras, que va a ser compra actual dividido entre compra anterior, menos 1 expresado en porcentaje. Aplicamos lo mismo a los siguientes 4 años y le sacamos su valor promedio. Factor de carga, tenemos como dato de los anteriores años, que es el 60, 60, 60 y 58%, y le sacamos el valor promedio porque es el que nosotros vamos a usar para los cálculos. En este caso, desde 59,5%. Luego el factor de participación punta, que ya les dije que también en este caso se nos presenta como dato, y que va a ser, y le sacamos el valor promedio, que es el con el que nosotros vamos a trabajar. Hacemos lo mismo para consumidor que lo que hicimos con ventas y compras, y vamos a decir que va a ser consumidor actual menos consumidor anterior, menos 1 expresado en porcentaje para los siguientes 4 años y le sacamos su valor promedio. Y estos valores promedio son los que nosotros vamos a usar para poder revisar los cálculos. Estos valores promedio son los que a nosotros nos sirven para poder revisar los valores proyectados para los siguientes 4 años. Entonces aquí nosotros vamos a aplicar este crecimiento exponencial que ya lo tenemos en el Word y vamos a aplicar esa fórmula que nos dice que va a ser el año base. ¿Cuál es nuestro año base? Va a ser el último dato del periodo anterior. Las ventas del año que no van a cambiar para la proyección de los 4 años siguientes. Adicionalmente a eso, tenemos 1 más nuestra tasa promedio en ventas, que ya lo hemos calculado acá en rojo, que es este 4%, y este valor tampoco va a ser modificado para la proyección de los siguientes 4 años. Lo único que va a ser modificado va a ser el elevado a la n. Este n elevado a la n, que va a ser para este caso nuestro año 1, año 2, año 3 y año 4, que son las proyecciones de los valores que nosotros necesitamos. Se nos dan como datos las pérdidas de los siguientes 4 años, que son del 12, 11,5, 11 y 10,5%, y aplicamos, como les dije antes, no hacemos el crecimiento exponencial para las compras. Simplemente aplicamos la fórmula que nos dice compras igual a ventas dividido 1 menos las pérdidas en porcentaje. Porque ya tenemos proyectadas las ventas para los siguientes 4 años, entonces simplemente hallamos las compras correspondientes. Ahora lo que nosotros tenemos que hallar es la demanda máxima. Demanda máxima, ¿cómo hallamos demanda máxima? Demanda máxima ya sabemos que son igual a compras actuales divididas entre el periodo de 8,760 multiplicado por nuestro factor de carga promedio. Factor de carga promedio que nosotros ya hemos hallado, que es del 59,5%, y va a ser un valor que no se va a modificar para la fórmula y se va a mantener con 59,5%. Y las compras que nosotros acabamos de hallar con las proyecciones de las ventas, utilizando la fórmula de compras igual a ventas dividido 1 menos las pérdidas. Entonces, hacemos el cálculo de la demanda máxima para los siguientes 4 años y con eso completamos la demanda máxima. Y como nosotros tenemos que hallar lo que es esta potencia del SIN multiplicado por nuestro factor de potencia punta por nuestra demanda máxima. Demanda máxima que acabamos de hallar
Y nuestro factor de potencia punta promedio, que ya hemos hallado antes, que se nos presenta como dato. Entonces ya tenemos que nuestro factor de potencia punta va a ser de 0,987, porque es el promedio y no vamos a ir para el cálculo de los siguientes 4 años. Y tenemos las demandas máximas para cada año para los siguientes 4 años del siguiente periodo. Entonces, con eso hemos hallado lo que es la potencia punta del SIN y lo que son las compras de energía. Entonces, aquí estos dos datos son los que nos interesan, el de compras de energía y la potencia punta del SIN, que van a ser estos datitos los que nos van a seguir, que nos van a servir para el siguiente análisis. Entonces, adicionalmente a eso, consumidores, ya les dije, tenemos que hacer el crecimiento exponencial, tenemos el, tenemos el consumo inicial, que va a ser el del 2019, que es este 57,867, multiplicado 1 más nuestra tasa de crecimiento promedio, que ya hemos hallado, multiplicado por 1 más, perdón, elevado al año 1, año 2, año 3, año 4. Y con esto nosotros lo que nos interesa, ya les dije, es compras de energía y potencia punta en SIN, que nos van a servir para el análisis de compra. Entonces, empezamos con el análisis de compra, que nos dice que aquí en este caso tenemos compras de energía, que les dije que nos servía del anterior, y la potencia, los datos son los que nos sirven. Miren, 188 y 35, 195, 36, 188, 35, 195, 36. Entonces, nosotros vamos a proyectar estos 4 años, o sea, tenemos como dato, y adicionalmente se nos da el precio de la energía, que en este caso es de 120, y el precio de la potencia, que en este caso es de 60. Ahora, ¿qué nos dice nuestra fórmula? Nos dice que el costo de energía va a ser igual a las compras de energía multiplicado por el precio, y nos dice que el de potencia va a ser igual a la potencia multiplicado por el costo de potencia, que en este caso es 60. Y luego nosotros hacemos lo que es este costo total o también llamado costo de compra, que nos dice que es el costo de energía más el costo de potencia. Entonces ya tenemos el costo de energía y también ya hemos obtenido el costo de potencia. Entonces simplemente lo sumamos y este va a ser nuestro costo total, o que también a veces el INGE le llama, que es el costo de compra. Y luego está lo que son los ingresos estimados, o que también el INGE lo llama el costo total. En este caso va a ser nuestro costo total dividido entre su precio. ¿Cuál es el precio? Ya les dije que si no nos da como dato, nosotros vamos a asumir que este precio para los ingresos estimados o para el costo total van a ser de 60%. Entonces, con esto hemos terminado lo que es el análisis de compra y de mercado. Entonces, nosotros pasamos a hacer lo que es el análisis de costos. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis de costos? ¿Cómo vamos a empezar? Entonces, primero vemos nosotros que al principio se nos dan datos, que se nos presentan datos de costos de operación y mantenimiento, de costo de consumidores, de administración y en general. ¿Y qué son estos datitos de 4 millones, 4,5, 5,7 millones? Que todos esos datos van a ser para costos y los vamos a proyectar aquí para nuestro periodo anterior. Y lo que vamos a hacer nosotros, nosotros también vemos que ya tenemos la demanda máxima. Esta demanda máxima que está en el apartado de compras, digo de mercado, perdón, y es nuestra demanda del periodo anterior. Vean que es nuestra demanda del periodo anterior: 30,347, 31,367 y así para los 4 años. Y también el número de consumidores. Acuérdense que es para el anterior, periodo anterior. Entonces, aquí vamos a empezar calculando el consumidor promedio, porque tenemos todos los datos de consumidores. Entonces, vemos aquí que les dije que el consumidor promedio va a ser igual al consumo actual más el consumo anterior dividido entre 2. Y hacemos lo mismo para los siguientes 4 años. Consumo actual más consumo anterior dividido entre 2, y ya tenemos nuestros consumidores promedios. Ahora, el indicador de costo. Ya les dije, el indicador de costo vamos a usar la misma fórmula tanto para operación y mantenimiento como para costos en administración. Y, y para el número de consumidores va a ser diferente.
Entonces, para operación y mantenimiento, vean que nosotros vamos a agarrar nuestros costos. En este caso, nuestros costos va a ser nuestras inversiones para el año actual dividido entre los del año multiplicado por nuestra demanda máxima, que se nos da como dato también. Y acuérdense que tiene que estar expresado en kilowatts, entonces por eso está multiplicado por 1000, ¿no? Por 12,000. Lo mismo para administración y general. Tenemos inversiones, que en este caso no son nuestros costos. Tenemos la demanda máxima dividida entre los 12 meses del año por 1000 para que las unidades cuadren. Y para consumidores es la misma ecuación, pero vean que simplemente es afectado por los 12 meses y no en sí por esos 1000 que les falta para las unidades. Entonces hacemos lo mismo para los siguientes 4 años y ya estaríamos hallando nuestros indicadores de costo y lo que nosotros tenemos que hacer es hallarles el valor promedio. Este valor promedio es el que nosotros vamos a usar para poder realizar las proyecciones de los costos. Entonces, las proyecciones de los costos, ¿qué nos dice? ¿Cómo tenemos que realizar las proyecciones de los costos? Nos dice que eh, el costo para operación y mantenimiento y para administración en general va a ser el mismo, que nos dice que el costo actual va a ser igual a la demanda máxima que tenemos multiplicado por nuestro indicador de costo promedio, que lo acabamos de calcular, multiplicado por los 2 meses del año y esta vez expresado digo, afectado por esos 1000 para que cuadren las unidades, ¿no? Entonces, vean eso, afectamos nuestro consumidor promedio, nuestras demandas proyectadas, que ya las hemos calculado antes en el apartado de mercado, para los siguientes 4 años, vean, demanda máxima. Entonces, eso, no se olviden que tenemos que separar los datos del periodo anterior con los periodos del año actual y para poder realizar los cálculos. Entonces, vemos aquí que nosotros ya tenemos como datos los consumidores y también la demanda máxima. Sacamos consumidores promedio y hacemos estas proyecciones de los costos. Para operación y mantenimiento y para administración en general usamos la misma fórmula. Demanda máxima por indicador de costo promedio multiplicado por 12,000. Y para consumidores, lo que nosotros hacemos es consumidor promedio, que lo estamos calculando para el año actual, multiplicado por el indicador de costo, perdón, por el indicador de costo promedio que lo hemos calculado, pero esta vez multiplicado simplemente por los 12 meses del año, porque no tenemos unidades de kilowatt a megawatt o de megawatt a kilowatt. Entonces, con esto estaríamos proyectándose estos valorcitos de los siguientes 4 años, que estos valores son los que nos van a interesar. Marquemos primero lo que nos interesa. Una vez hecho el análisis de mercado y el análisis de compra, estos dos valores, este valor, perdón, es el que nosotros nos va a interesar. Vamos a ponerlo de un color blanco. Entonces, este valor es el que nos interesa, que es el costo de compra o el costo total. Y este valor también es el que nos interesa. El costo de operación mantenimiento, costo de consumidor y costo de administración para el siguiente periodo tarifario. Una vez hecho esto, simplemente nos queda hacer lo que es el análisis de depreciación y el análisis del patrimonio efecto a la concesión. Vemos que las inversiones a nosotros se nos presentan como datos. Se nos presentan como datos las inversiones. Vean, inversiones en megawatt hora para los siguientes, para los años 2020, 21, 22, 23. O para el periodo tarifario que se nos presente, ¿verdad? Entonces, estas inversiones van a ser nuestros datos para que nosotros podamos calcular. Ya les dije que la tasa de depreciación, si no se nos da como dato, nosotros vamos a asumir que es del 4%, pero a veces el ingeniero lo cambia y lo pone como 4,5%, 5% la tasa de depreciación anual. Entonces, esto es dato. Luego, activo fijo bruto y depreciación acumulada también se nos presenta como dato. Activo fijo bruto en bolivianos y la depreciación acumulada también en bolivianos, que son estos 140 millones y estos 70 millones. Ahora, también adicionalmente a eso, la tasa de retorno. Si no se nos presenta tasa de retorno, nosotros asumimos que es del 10%. A veces el ingeniero lo pone como 8%, como 12%, pero si no se nos da, nosotros asumimos que es del 10%. Ahora, empezamos con los cálculos. Vamos a empezar con la depreciación de la gestión.
Esta depreciación de la gestión, ¿qué nos dice? Nos dice que la depreciación de la gestión es igual a la inversión por la tasa de depreciación. En este caso, nuestra tasa de depreciación es del 4% y nuestras inversiones son de 4.723.000. Entonces, le sacamos el 4% a eso. Para el 2025, el 4% a 4,6 millones. Para el 2026, 4,6 4,2 millones. Y para el 2027, el 4% de 4,1 millones. Entonces, con eso estaríamos hallando lo que es la depreciación de la gestión o la depreciación del año. Ahora, para hallar esta depreciación total, em, cuando se les presente en el examen, todo esto que está de amarillo va a estar en blanco y va a estar vacío. Entonces, nosotros para hallar la depreciación total de nuestro año anterior, antes de que entren estos 4 periodos, digo, estos 4 años del periodo anterior, del periodo actual o del siguiente periodo, nosotros lo que vamos a hacer va a ser sacarle el 4% a nuestro activo fijo bruto. En este caso va a ser el 4% de estos 140 millones, que nos da 5,6 millones. Luego podemos usar la misma fórmula que nos dice que la depreciación total va a ser igual al activo fijo bruto por la tasa de depreciación. Podemos hacer eso y vean que los resultados son iguales, pero nosotros vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, nosotros ya sabemos, para el primer año vamos a usar activo fijo bruto por el 4%, que nos da 5,6 millones. Y ahora para el siguiente, la depreciación total, vamos a hacer lo que nos dice la fórmula, que se los puse acá, que nos dice que la depreciación total va a ser igual a la depreciación total anterior más la depreciación de la gestión. En este caso, estos 5,6 millones más 1,8 millones. Y para los siguientes años va a ser lo mismo. Va a ser el anterior, depreciación total anterior más depreciación del año actual. Para el 2027 va a ser depreciación del total del año 2026 más la depreciación del año 2027. Entonces, ven que cualquiera de los métodos que usen, ya sea sacándole el 4% o, bueno, la tasa de depreciación al activo fijo bruto, o haciendo la depreciación total, haciendo la anterior más la depreciación del año, ven que los resultados da lo mismo. Es el mismo resultado. Entonces, vamos a pasar a lo que es el activo fijo bruto. El activo fijo bruto, ¿cómo lo calculamos? Nos dice que para el año, el activo fijo bruto actual va a ser igual al activo fijo bruto anterior más la inversión actual. En este caso, para el 2024, vamos a decir que va a ser el activo fijo bruto del año anterior, del 2023, más las inversiones del año 2024, que en este caso serían 140 millones más 4,7 millones. Para el siguiente vamos a hacer lo mismo. Para el 25 va a ser activo fijo bruto del 24 más inversiones del 25. Para el 2027 va a ser activo fijo bruto del 26 más inversiones del 27. Entonces, con eso estamos llenando lo que es el activo fijo bruto y ahora lo que es la depreciación acumulada. La depreciación acumulada nos dice nos dice la fórmula que les he puesto, nos dice que la depreciación acumulada actual va a ser igual a la depreciación acumulada anterior más la depreciación total del año actual. En este caso, ya hemos hallado la depreciación actual, ya sea aplicando la tasa de depreciación al activo fijo bruto o haciendo el cálculo de la depreciación total más la depreciación del año en cuestión. Y nos dice que va a ser la depreciación acumulada anterior más la depreciación total del año. Entonces, para el 2024 va a ser la depreciación acumulada del 2023 más la depreciación total del año 2024. Para el 2027 va a ser igual, va a ser la depreciación acumulada del año 2026 más la depreciación total del año 2027. Entonces, con eso tenemos ya depreciación acumulada y lo que es el activo fijo bruto. Pasamos a hacer este siguiente cuadro. En este siguiente cuadro, lo que son bienes de uso, nosotros lo vamos a poner todos estos datos del activo fijo bruto que acabamos de calcular y la depreciación acumulada también, que ya la acabamos de calcular. Y como les dije, la capital del trabajo va a ser un dato. Siempre se nos brinda como dato, pero se la puede calcular, se puede calcular la depreciación acumulada, pero se nos brinda como dato. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hallar el patrimonio efecto a la concesión y la utilidad. Entonces, el patrimonio efecto a la concesión nos dice que va a ser el AFN más el capital de trabajo.
pero el activo fijo neto nosotros sabemos que es el activo fijo bruto menos la depreciación acumulada. Entonces, activo fijo bruto tenemos, depreciación acumulada tenemos, capital de trabajo se nos presenta como dato. Entonces, lo que nosotros hacemos es el PAC, que nos dice que va a ser bienes de uso o activo fijo bruto, que son estos 140 millones, menos la depreciación acumulada, que son 70 millones, más el capital de trabajo, que son estos 2,9 millones. La fórmula también nos dice que es menos los pasivos a largo plazo, pero en la materia no se va a ver pasivos a largo plazo, entonces nosotros vamos a asumir que son cero. Y luego hacemos lo que es el cálculo de la utilidad. Y la utilidad nos dice que es el PAC multiplicado por la tasa de retorno. PAC que acabamos de calcular, o patrimonio afecto a la concesión, multiplicado por la tasa de retorno, que en este caso es del 10%. Hacemos para los siguientes 4 años, y estos son los datitos que a nosotros nos van a interesar, tanto del PAC como el de la utilidad. Ah, perdón, solo la utilidad. Este no nos va a servir. Entonces, lo otro que nos va a servir va a ser esta depreciación total del año. Esta sí nos va a servir. Entonces, nosotros vamos a pasar a crear nuestro cuadro resumen. En este cuadro resumen, nosotros vamos a poner los datos que nosotros hemos hallado en los diferentes apartados. Primero empezando por el análisis de compra, ¿verdad? Este costo total o costo de compra es el que nosotros vamos a poner en nuestra primera fila, que van a ser acá, costo de compra. Tenemos aquí nuestra primera fila. Luego, en el análisis de costos, estos tres datos de operación, mantenimiento, de consumidores y de administración van a ir a nuestro cuadro resumen, en los siguientes tres, operación y mantenimiento, consumidores y administración en general. Luego está lo que es la depreciación por año y la utilidad, que también nos hemos dado. Depreciación total para los siguientes 4 años, ya las tenemos, y la utilidad para los siguientes 4 años, entonces las ponemos acá. Luego está, por último, lo que son estos datos, ¿no? Del impuesto a las transacciones y del servicio de regulación sectorial. Entonces, tenemos que aplicar a fuerza estas fórmulas. El IT, ya saben que es del 3%, el IVA del 13% y el CIRESE que es del 1%. Entonces, a nuestra fórmula ya les he mencionado que estos costos que nos pone la fórmula van a ser los costos que abarcan desde costo de compra, costos de operación y mantenimiento, costos de consumidores, costos de administración, depreciación y utilidad. Entonces, todos estos datos nos van a servir para hallar nuestros impuestos a las transacciones y nuestro servicio de regulación sectorial. Entonces, con eso ya tenemos el ITE y el CIREC, y lo que nosotros hallamos es el requerimiento de ingresos, que el requerimiento de ingresos no es más que la suma de todos estos costos, más el impuesto a las transacciones y más el CIREC. Entonces, este requerimiento de ingresos es lo que a nosotros nos interesa o lo que se nos pide. Y este cuadro resumen es lo que nos dice todos los cálculos que hemos realizado. A la hora de realizar el examen, el ingeniero normalmente esto es lo que califica. O sea, que esté bien escrito, ¿no? El cuadro resumen, porque aquí está, supuestamente, si aquí está bien calculado anteriormente también. Entonces, cuiden de colocar bien sus resultados en su cuadro resumen. Entonces, ahora vamos a ver lo que son exámenes. ¿Ya? Eh, Tal vez veamos un poco su práctica. A ver, veamos su práctica. Em, Su práctica nos dice, o sea, se nos dan como datos, ¿no? Estos periodos tarifarios, costos de operación de mantenimiento de consumidores de administración para un periodo tarifario anterior. Vean que es desde el 2015 al 2019. Y también se nos dan estos valores proyectados que son del 2020 al 2023. ¿Esto qué va a ser? Como se nos presentan estos datos, entonces lo que nosotros vamos a hacer o lo que se nos ahorra a nosotros es hacer este análisis de mercado, porque ya se nos presentan como datos todos estos valores puestos. Entonces, así a grandes rasgos, ¿ya?
se ha usado el mismo. Entonces, vamos a hacer, para empezar, vamos a hacer este análisis de mercado, de compra y de costos, como lo hemos hecho anteriormente, como se los he presentado, y vamos a obtener estos valores. Y se nos dice que tenemos que compararlos con el del método de Pacific, no sé qué, que es el de PrinceCap. Entonces, la norma nos dice que son estas formulitas. Y adicionalmente se nos presenta que son cada una de estas, ¿no? Entonces, aquí les muestro que en estas fórmulas lo que nosotros vamos a necesitar son estos costos de operación y mantenimiento que nosotros tenemos, iniciales. Tenemos el costo de consumidores y el costo de administración. También se nos pide las demandas máximas y adicionalmente a eso se nos piden los kilómetros de red. Entonces, estos kilómetros de red se nos presentan como dato en su práctica, se nos presentan como dato en su práctica. Entonces, nosotros vamos a aplicar a estas formulitas, a ver que nos van a salir estos valores. Ahora, comparando estos valores, vamos a ver que hay estas ciertas diferencias. O sea, son diferencias pequeñas, por así decirlo, porque no 5 millones, 6 millones alrededor. Entonces, vean que no hay mucha diferencia. Entonces, de eso se trata su práctica. También está eso de la depreciación en los siguientes 10 años. Entonces, ya les dije que la depreciación, bueno, se los puse aquí también, que la depreciación es igual a las inversiones multiplicado por nuestra tasa de depreciación. Y nuestra tasa de depreciación no es más que 1 dividido nuestro tiempo de vida. Tiempo de vida para estos objetos van a ser los siguientes. Para un vehículo va a ser de 5 años, para un poste va a ser de 33 años, para un conductor de 33 años, para una computadora de 3 años y para un transformador de 33 años. Entonces, hallamos nuestra tasa de depreciación, hallamos, bueno, nuestras inversiones que se nos presentan como datos y las ponemos en los siguientes 10 años. Tenemos desde el año 0 hasta el año 9, que abarcan los siguientes 10 años. Entonces, aquí en ningún momento se nos dice que en el año 1 o en el año va a invertir de cierta manera. Entonces, nosotros vamos a asumir que desde el primer año nosotros invertimos. Entonces, invertimos en todos esos objetos, que estas van a ser nuestras depreciaciones. Depreciación, ya les dije, tasa de depreciación multiplicado por inversión. Y hacemos lo mismo para cada año. Vean que los valores van a ser los mismos para cada año. Y lo que se nos pide es la depreciación acumulada y también se nos pide la tasa de depreciación ponderada. Entonces, la depreciación ponderada, nosotros sabemos que va a ser a la depreciación acumulada. La depreciación acumulada actual, nosotros vamos a decir que va a ser la depreciación acumulada anterior más la depreciación de la gestión actual, que ya lo hemos visto antes. Entonces, así van a seguir para los siguientes 10 años y vamos a tener una depreciación acumulada total en un periodo de 10 años, que van a ser estos 657.575,76. Y nuestra tasa de depreciación ponderada, que va a ser igual a nuestra depreciación anual en cada año, dividida entre nuestra inversión total de cada año. Entonces, al final le sacamos a cada año y vean que no va a variar, que va a ser del 3,12%. Y con eso estaría resuelta su práctica, chicos. Entonces, estarían analizando esta diferencia entre el método que nosotros hacemos y el método de PrinceCap, que son con estas formulitas de la norma de la 658, de la resolución 658. Y también lo que es esta depreciación para los siguientes 10 años, para los activos que se les presentan. Entonces, ahora sí vamos a pasar a ver exámenes, ¿ya? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, si me pueden responder para poder avanzar o resolver las dudas. Ya, todo pues y entonces. Entonces vamos a continuar, ¿ya? En este caso, tengo 3 modelos de exámenes que vamos a revisarlos y son los siguientes. Para veamos primero.
este modelo de examen es el que primero vamos a ver. Este al final. Y luego viene este. Ya. Y entonces primero veamos este tipo de exámenes. Miren, en este examen que es del 1-2024, el ingeniero, al igual que en la práctica, miren, presenta las tasas de crecimiento, en este caso ya presenta las tasas de crecimiento y sus promedios, entonces eso nos ahorra lo que es el análisis de costos. Mm, el análisis de mercado, perdón, el análisis de mercado, y también se nos dan estos valores proyectados, ya nos da los valores proyectados de ventas, de compras, de potencia, de demanda y de consumidores. Y también nos dan estos costos operativos, que son estas inversiones que vemos que son necesarias para el análisis de costos. Y también nos dan los indicadores de costos el ingeniero. Entonces ya no tenemos que hacer, porque aquí simplemente tenemos que trabajar con el promedio en indicadores de costo y en tasas de crecimiento. Y miren, así se nos presenta el examen. Se nos presentan casillas en blanco, casillas vacías. Miren, aquí la tasa de retorno, por ejemplo, es del 8% y lo que el INGE califica, que es el cuadro resumen. Este cuadro resumen que nos muestra todo, desde costo de compra hasta el CRC, impuesto a las transacciones, y lo importante que es el requerimiento de ingresos. Y el siguiente examen es lo mismo. Se nos presentan estos datos, o sea, es de la misma gestión, pero es otro modelo. Ya saben que al INGE para cada examen le gusta hacer como de 2 a 3 exámenes. Entonces, tengo este otro examen que es de hace 2 semestres y el ingeniero aquí no muestra, ¿no? Cómo presenta el examen. Entonces, esta parte de la tabla de proyección de costos lo vamos a ver a grandes rasgos porque no tenemos datos con los cuales partir. Yo simplemente he hecho una estimación para que podamos ver el examen. Y lo que nos interesa de este examen va a ser esta tabla del cálculo de la depreciación de gestión. Miren que para este examen es diferente al anterior. En este caso, para este primer examen tenemos inversiones, tasa de depreciación, pero ya tenemos una inversión fija y una tasa de depreciación fija. Pero en este caso, vean que tenemos inversiones de postes, inversiones de conductores, de transformadores, de vehículos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es sacarle la depreciación a cada uno de estos. Y esta es la complicación de este examen, ¿no? Porque todo lo demás es más de lo mismo. Entonces eso vamos a verlo. Y por último vamos a ver el examen del anterior semestre. Miren, en este caso nos pide realizar una evaluación de ingresos y egresos del periodo tarifario del 2024 al 2027 y se nos presenta esta tablita de datos. Aquí nos presenta el número de clientes, nos presenta las ventas, las compras, la demanda máxima y también nos da los clientes promedio. Entonces nos ahorra esos cálculos. También nos ahorra los cálculos del mercado para la tasa de crecimiento de los clientes, tasa de ventas, las pérdidas, el factor de carga promedio y también nos da como dato, ya les dije, el precio de la energía y el precio de la potencia. También nos ahorra algún cálculo en costos porque nos da los indicadores de costos para el periodo anterior y que nos dicen que va a ser para operación y mantenimiento de 12, para consumidores de 5 y para administración en general de 11. Y nos pone las formulitas, ¿no? Del IT y del CDC. No, también nos menciona que vale el 13, el 1 y el 13%. Tengan en cuenta que en estos exámenes anteriores el ingeniero no te presenta así los datitos. En el anterior semestre sí nos presentó, pero es mejor que nosotros lo sepamos, ¿no? También no se olviden que el ingeniero les deja entrar con formularios al examen. Entonces, nos dice que se pide completar la tabla número 2, que es la que ahorita vamos a ver, y calcular el requerimiento de ingresos, dice. Ahora nos dice que esa empresa de distribución paga la demanda máxima y no así la potencia de punta. También nos da una depreciación anual, vean, en este caso es del 4,5% y ya no es del 4% como vemos en este examen. En este examen es del 4%. Pero ahora nos dice que es del 4,5% y tiene una tasa de retorno del 10%. En este mismo modelo de examen son los mismos datos,
solo que cambian estos datitos de tasa de clientes, tasa de ventas, pérdidas, factor de carga, indicadores de costo y aquí vean que la tasa de depreciación es del 5% y nuestra tasa de retorno es del 9,1%. Entonces, veamos, empezamos por este examen. Empecemos por ese. Y entonces veamos. Como les he mencionado, el ingeniero nos presenta todos estos datos y entonces veamos acá lo que son nuestros datos. Miren, nos presenta número de clientes, ventas, pérdidas, potencia punta, costos de operación y mantenimiento, activo fijo bruto, inversiones y demás. Pero adicionalmente a eso, en el análisis de mercado, vean que ya nos presenta como dato todo lo que son, eh, a ver, aquí está, ahora sí. Ya nos presenta como dato todo lo que son estas tasas de crecimiento. Ya nos da como dato, miren, todo este promedio ya nos da como dato del 4,4%, 4,12, 59, 0,98 y el 4,52%. También nos dan estos valores proyectados para los siguientes 4 años. Entonces ya no tenemos que hacer estos cálculos, ¿no? Simplemente adaptar y hacer lo siguiente. Entonces, como ya tenemos este análisis de compra ya hecho, presentado, entonces vámonos al análisis de compra. De aquí, ¿qué nos importa sacar? Ya les dije, va a ser estas compras por energía y también van a ser esta potencia punta del SIN para poder hallar el análisis de compra. Entonces nos vamos al análisis de compra y tenemos que el precio de nuestra energía va a ser de 120, el precio de nuestra potencia va a ser de 60. Y ya tenemos nuestras compras proyectadas y ya tenemos nuestra potencia también proyectada, que se nos presenta como datito. Entonces simplemente hacemos costo de energía es igual a costo de compra de energía multiplicado por el precio de la energía y el costo de potencia es igual a la potencia multiplicado por el precio de la potencia por 12,000. No se olviden que esto es por los 12 meses del año y por las unidades de megawatt. Entonces, con eso nosotros hallamos el costo de compra, que este costo de compra nos va a servir para nuestro cuadro resumen, no se olviden, para el cuadro resumen, y que nos dice que va a ser simplemente el costo de energía más el costo de potencia. Entonces ya tenemos esto y nos vamos al apartado de costos. En el apartado de costos se nos presentan estas inversiones que ya tenemos como dato, demandas máximas que ya tenemos como dato también, que nos ha presentado el ingeniero para el periodo anterior y también para las proyectadas de los siguientes 4 años, que ya son datitos. Y nosotros hallamos lo que es el consumidor promedio. Consumidor promedio, ya les dije, es consumidor actual más consumidor anterior dividido entre 2. Hacemos lo mismo para los siguientes 4 años y hacemos lo que ahora son indicadores de costo de operación y mantenimiento, consumidores y administración. Pero es un cálculo que también ya tenemos que evitar nosotros porque el ingeniero ya nos da como dato, ¿no? Entonces tenemos estos valores promedios que nosotros van a hacer con los que vamos a trabajar. Entonces hacemos esta proyección de los costos para operación y mantenimiento. Ya les dije, para operación y mantenimiento y para administración la fórmula es la misma, que va a ser nuestros costos, perdón, va a ser nuestra demanda máxima multiplicada por nuestro indicador de costo promedio multiplicado por los 12,000 meses del año. Entonces hacemos lo mismo para la administración, va a ser nuestra demanda máxima proyectada para los siguientes 4 años, multiplicada por nuestro indicador de costo promedio por 12 meses del año por 1,000. Para consumidores lo mismo, va a ser igual a nuestro consumidor promedio multiplicado por nuestro indicador de costo promedio multiplicado por los 12 meses del año, ¿no? Entonces, estos tres datos de operación y mantenimiento, consumidor y administración son los que nos van a servir también para nuestro cuadro resumen. Entonces, nosotros ahora pasamos a hacer, por último, el análisis de la depreciación. Entonces, aquí vean que nuestros cuadros están vacíos y nosotros los tenemos que llenar. Entonces, estas inversiones nos dan como dato y la tasa de depreciación nos dicen que es del 4%.
Ya les dije, depreciación para el primer año lo que vamos a hacer es sacarle el 4% de nuestro activo fijo bruto que se nos da como dato y las depreciaciones de los siguientes años van a ser el 4% de los activos fijos brutos. Entonces, estos activos fijos brutos, ¿cómo los sacamos? El activo fijo bruto actual va a ser igual al activo fijo bruto anterior más la inversión del año actual. Para el año 2027 va a ser el activo fijo bruto del 2026 más la inversión del año 2027, que en este caso serían 63 millones más 4 millones, ¿no? Con esto tenemos el activo fijo bruto. Le aplicamos el 4% y tenemos nuestra depreciación total del año. Y ahora hallamos lo que es la depreciación acumulada. Depreciación acumulada actual va a ser igual a depreciación acumulada anterior más la depreciación de la gestión del año. Lo mismo para los siguientes 4 años. Para el 2027 sería depreciación acumulada del 2027 igual a depreciación acumulada del 2026 más la depreciación del año 2027. Entonces, aquí nos dice que tiene una tasa de retorno del 8%. Y estos datitos de bienes de uso, ya les dije que es el activo fijo bruto, nuestros datos que hemos hallado, la depreciación acumulada que también la acabamos de hallar, y la capital de trabajo que va a ser un dato. Entonces, patrimonio afecto a la concesión o PAC nos dice que es el activo fijo menos la depreciación acumulada más el capital de trabajo. En este caso sería 50 millones menos 25 millones más 1 millón. Hacemos lo mismo para los siguientes 4 años y hallamos lo que es la utilidad, que la utilidad nos dice que no es más que el patrimonio afecto a la concesión o PAC multiplicado por nuestra tasa de retorno, que en este caso es del 8%. Y la utilidad es lo que nosotros vamos a usar para nuestro cuadro resumen. Adicionalmente a eso, no se olviden que también nosotros la depreciación total del año es lo que nos sirve para nuestro cuadro resumen. Entonces, con esto ya estaríamos terminando este primer examen. Vean que no es tan largo, simplemente es llenar fórmulas y vean, coste de compra ya lo tenemos, que lo hemos hallado en el análisis de compra, que son estos valores. Luego están los costos de operación y mantenimiento, consumidor y administración, que son estos valores proyectados. Luego está la depreciación por año y la utilidad, que los acabamos de hallar, depreciación por año y utilidad. Y aplicamos lo que es el impuesto a las transacciones y el CIRC con estas fórmulas que nosotros ya hemos visto y les he presentado, que son estas, ¿no? Estas formulitas del ITE y del CIRC. Y no se olviden que para hallar estos valores de costos van a ser desde costo de compra hasta utilidad, pasando por operación, mantenimiento, consumidor, administración y depreciación. Entonces, una vez que tenemos ya estos datos, calculamos el requerimiento de ingresos, que no es más la suma de todos estos. Entonces, con esto estaríamos terminando el examen, chicos. Y vean que nosotros tenemos que llenar este cuadro resumen, ¿no? Este cuadro resumen está vacío y tiene que terminar de esta manera. Así llenito. Así lleno y tiene que estar de la siguiente manera, ¿no? Vean que los cálculos están realizados de manera que son exactos y que no varía. Entonces, tengan en cuenta que este parcial son fórmulas, fórmulas y más fórmulas y ver dónde acomodar. Entonces, el siguiente examen es lo mismo, literalmente lo mismo. Se nos presentan estos datos y nosotros ahorramos el cálculo del mercado. Todo lo que es el cálculo de mercado ya se nos ahorra. Hacemos lo que son compras, que ya tenemos las compras proyectadas, también tenemos las potencias proyectadas que se nos presentan como dato. Hallamos costo de energía, costo de potencia, sumamos ambas y hallamos el costo de compra. Costo de compra que va a ir directo a nuestro cuadro resumen. Luego en el análisis de costos igual lo mismo, tenemos estos valores de promedio que van a servir para nuestros datos, inversiones que ya las tenemos, demanda máxima que tenemos, número de consumidores que tenemos, hallamos consumidor promedio para cada año y hacemos estas proyecciones, ¿no? Que para obtenimiento, para administración va a ser el mismo, que va a ser igual a la demanda máxima multiplicado por la tasa de crecimiento promedio, multiplicado por los 12 meses del año, multiplicado por 1000. Y para consumidores va a ser el consumidor promedio multiplicado por los 12 meses del año por su tasa de crecimiento promedio, o indicador de costo promedio, perdón. Y con esto, estos tres
estos tres datos proyectados para los siguientes 4 años son los que nos sirven para nuestro cuadro resumen. Hacemos lo mismo, depreciación. Contamos con los datos de inversión, contamos con la tasa de depreciación, contamos con activo fijo bruto y depreciación acumulada del primer año, contamos con la tasa de retorno, que en este caso, miren, es del 12%, y pasamos a calcular el activo bruto primero. Nos dice que el activo fijo bruto actual va a ser igual al activo fijo bruto anterior, más la depreciación, perdón, más la inversión del año actual. En este caso serían estos 150 millones más 4,5 millones. Hacemos lo mismo para los siguientes 4 años. En este caso diríamos que el activo fijo bruto del año 2027 va a ser igual al activo fijo bruto del año 2026 más las inversiones del año 2027, que son estos 163 millones más 4 millones. Luego hacemos la depreciación de la gestión del año total, que va a ser simplemente la tasa de depreciación por el activo fijo bruto, o el 4% de nuestro activo fijo bruto. Luego está la depreciación acumulada. Una vez que ya tenemos la depreciación de la gestión del año, entonces la depreciación acumulada nos dice que va a ser igual a la depreciación acumulada del año anterior, que ya está dato, más la depreciación del año en cuestión. Entonces hacemos lo mismo para los siguientes 4 años, lo mismo. Para el 2027 sería depreciación acumulada del año 2026 más depreciación del año 2027. Entonces tenemos ya activo fijo bruto y tenemos depreciación acumulada que vamos a usar nosotros y el capital de trabajo que se nos presenta como dato. Hallamos el PAC, que no es más que el activo fijo bruto menos la depreciación acumulada más el capital de trabajo. Para este caso sería 150 millones menos 80 millones más 3 millones. Y la utilidad, que no es más que el PAC por la tasa de retorno, que en este caso es del 12%. Hacemos lo mismo para los siguientes 4 años y ya sabemos, la que nos interesa aquí es la utilidad y la depreciación de la gestión del año, que nos va a servir para nuestro cuadro resumen. Entonces, en nuestro cuadro resumen ya tenemos todos estos datos, que va del análisis de compra, el análisis de costo, el análisis de depreciación, el análisis de utilidad, el IDE, y también calculamos el CDC, y con todos estos datos obtenemos lo que es el requerimiento de ingresos. Entonces, estos dos exámenes, vean que no son muy complicados, se nos ahorra incluso parte del cálculo de lo que es el análisis de mercado, y es simplemente aplicar fórmulas donde va. Entonces, veamos este modelo de examen. Como les dije, no tengo foto de este examen, entonces no sé muy bien cómo lo planteó el ingeniero, porque en su solucionario se ve raro, simplemente se ve una pantalla de Python y que nos muestran todos estos valorcitos, ¿no? Entonces, aquí lo raro o lo adicional es esto de la depreciación. Entonces, para no alargarnos mucho, vamos a ver el análisis de la depreciación. Porque el análisis de mercado, el análisis de costos, el análisis de compra, el análisis del pack y de utilidad va a ser el mismo, no va a cambiar en nada a lo que hemos visto en la introducción y en los dos exámenes anteriores. Entonces, veamos. Aquí como datos se nos presentan estas depreciaciones. Obviamente nos dan el activo fijo bruto, la depreciación acumulada y nos dan adicionalmente, vean, inversiones por año, tanto para postes, para conductores, para transformadores y para vehículos. Nos dan todos estos datos. Nosotros lo que vamos a hacer es sumar todos estos datos y estas van a ser nuestras inversiones por año, ¿no? Que va a ser nuestra inversión total en cada año, desde el 2015 hasta el 2018. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es este cálculo de depreciación. Entonces, aquí nosotros ya tenemos nuestras inversiones totales, que ya les he dicho que no es más que la suma de todas las inversiones de postes, conductores, transformador y vehículos. Y ya les he dicho en su práctica que cada elemento, en este caso, tiene su vida útil. Hemos visto que para el anterior examen usábamos una tasa de depreciación del 4%. Se nos daba una tasa de depreciación del 4% fija, ¿no? Para el año. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es, en este caso, hacerlo individualmente para cada elemento. Entonces, vamos a decir que para postes, la depreciación no es más que nuestra tasa de depreciación
multiplicado por nuestra inversión. En este caso, inversión ya tenemos y nuestras tasas de depreciación ya tenemos, que va a ser del 20, del 5, del 4, del 20 y del 4% respectivamente para cada elemento. Y, y también nosotros tenemos las inversiones, ¿no? Que se nos dan, inversiones tanto en postes, semiconductores, transformadores y vehículos. Entonces aplicamos esta formulita que nos dice que depreciación es igual a inversión por tasa de depreciación. Hacemos para cada año eso. Tenemos estos valorcitos ya hallados para los siguientes 4 años y hallamos la tasa, digo, la depreciación total de la gestión por año, que no es más que esta depreciación anterior más nuestra depreciación del año en cuestión. En este caso, para empezar, ya les dije que nosotros tenemos que, para el año base, si es que no nos da, tenemos que sacarle el 4% a nuestro activo fijo bruto. Que en este caso, nuestro activo fijo bruto es de 100 millones. Entonces, si le sacamos el 4%, va a ser 4 millones. Entonces, para el 2024, nuestra depreciación total va a ser igual a la depreciación total del año anterior más la depreciación del año actual. Entonces hacemos lo mismo para los siguientes 4 años y tenemos nuestra depreciación total de la gestión por año. Luego hallamos lo que es el activo fijo bruto y el activo y la depreciación acumulada. Activo fijo bruto, ya les dije, va a ser igual al activo fijo bruto anterior más la inversión del año actual. En este caso serían 100 millones más 4,7 millones. Para los siguientes 4 años hacemos lo mismo. Luego está la depreciación acumulada, que es la depreciación acumulada anterior más la depreciación del año actual. En este caso serían 30 millones más estos 4,23 millones que nosotros hemos hallado. Entonces tenemos eso y hallamos ya lo que es activo fijo bruto y depreciación acumulada. Ya los tenemos como datos. Y el capital de trabajo que se nos presenta como dato. Hallamos el patrimonio afecto a la concesión y también hallamos la utilidad. Ya sabemos que el patrimonio al efecto de concesión es igual al activo fijo bruto menos la depreciación acumulada más el capital de trabajo. En este caso serían 104 millones menos 34 millones más 7 millones. Y la utilidad que no es más que el PAC o el patrimonio afecto a la concesión afectado por la tasa de retorno, que en este caso es del 10%. Entonces, para nuestro cuadro resumen, ¿qué nos va a interesar? Nos van a interesar todas estas depreciaciones por año y también nos va a interesar esta utilidad. Entonces, veamos y comprobemos con el solucionario que nos presenta el ingeniero. Entonces, veamos esto y veámoslo de esta manera. Entonces vean que aquí nos presentan, ¿no?, estas inversiones y lo que nosotros tenemos que hacer es calcular las depreciaciones. Desde de depreciación de poste hasta depreciación de vehículos. Vean que nuestros valores no están difiriendo de nada con el solucionario. Entonces, vean que están bien realizados estos cálculos de depreciación, lo que nos indica que tenemos que hacer individualmente para cada elemento, porque cada elemento tiene un tiempo de vida útil diferente. Entonces, con eso estamos corroborando estos datos de depreciación y también estaríamos corroborando estos datitos, ¿no? Que son costos de... Bueno, estos costos no van a coincidir, desde ya les digo, porque he hecho una estimación simplemente. Miren, 48, 50, 51, 53. Simplemente en eso cambia, o sea, como son números tan grandes de 58 millones, 48 millones, en eso no difiere mucho, pero luego difiere más. Por ejemplo, aquí son 48 millones 369 mil y en el solucionador de Vinci es 48 millones 376 mil. Entonces, como no tenemos estos datos del periodo anterior, no los he podido calcular, pero los he tratado de estimar para que cuando los revisen en el Excel sea un poco más fácil, ¿no? El saber qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, vean que nuestra depreciación tampoco va a variar. La depreciación es lo que nos interesa, ¿no? En este examen de depreciación. Y vean que es la misma. Depreciación y utilidad van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo este análisis separado. Aquí se nos presentan como datos estas inversiones, entonces tenemos por dónde partir. Entonces vean que nuestra depreciación total no cambia, es de 44 millones, 223 mil, y la utilidad es de 7 millones, 837 mil.
Entonces, no es más que eso, digamos, es muchos en este parcial de los que yo conozco han reprobado este parcial simplemente por eso, de esto de la depreciación, porque el ingeniero, no sé si les he enseñado, o bueno, muchos tampoco no van a sus clases del ingeniero. Entonces, tengan en cuenta esto, si es que nos dan, ¿no? Inversiones para cada tipo de elemento, el cómo se debe resolver esta parte. Pero en caso de que no nos como en el anterior examen, ¿no? Que simplemente ya vamos a tener una inversión total y vamos a tener una tasa de depreciación en común para todos nuestros cálculos. Entonces, eso era lo especial de ese examen, chicos, y no hay mucho más. Y ahora, para finalizar y no alargarnos mucho más, vamos a ver el examen del anterior parcial. Este examen es igual que el primero, igual que el anterior. Es un poco fácil, chicos. Este parcial es fácil porque son puras fórmulas. Entonces tienen que asegurar una buena nota. Van a ver que se les va a hacer un poco fácil una vez que lleguen al examen, si es que logran comprender todas estas formulitas y dónde va cada una de ellas. Entonces, veamos. ¿Sabes que los tengo preparados? Entonces veamos primero este examen. A ver, este es del 4,5%. Ya. Entonces veamos primero este examen. Este examen está vacío. Este examen es mi examen. No sé quién le haya tomado foto, pero me han pasado foto de mi examen y también de la parte de la solución. Yo en este examen me he sacado 90 y aunque debería haberme sacado 100, porque algunos valorcitos del INGE varían. Vamos a ver mientras resolvemos el ejercicio, ¿ya? Entonces, vean aquí que veamos esta parte primero. Ya les he mostrado cómo es el planteamiento del examen y vean que el examen se nos va a presentar de la siguiente manera. Vean que hay muchos datos en blanco. Todos estos datos son en blancos y son esos datos los que nosotros tenemos que llenar en el examen. Adicionalmente a eso, como en exámenes pasados, el ingeniero nos da, ¿no? Algunas pautas por las que tenemos que empezar. Miren, hay valores impresos con los que nos tenemos que guiar. Y así nos vamos a dar de cuenta también si estamos haciendo mal algún cálculo, ¿no? Entonces, vayamos a la resolución del examen. Entonces, vamos a empezar con este examen. Ya les dije, se nos presentan estos datos de número de clientes, las ventas, las compras podemos calcularlas, pero se nos presentan como dato. La demanda máxima también es dato y los clientes promedio también. La tasa de clientes es dato, la tasa de ventas, las pérdidas, el factor de carga, el precio de energía de potencia, los indicadores de costo tanto de operación y mantenimiento de consumidores y de administración y la tasa de depreciación anual y la tasa de retorno. Entonces, todos estos datos los estamos acomodando acá, ¿ya? Entonces, todos estos datos yo los estoy colocando de verde para que nos demos cuenta lo que es dato y lo que nosotros tenemos que calcular. Entonces, estos datos ya son datos, se nos presentan como dato, las tasas también, los indicadores de costo, la tasa de depreciación anual, la tasa de retorno. Entonces, vamos a empezar. Haremos como si fuera este un examen, entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a ponerlo tal cual se nos presenta en el examen. Porque todo esto se supone que está en blanco a la hora del examen. Entonces el examen es de la siguiente manera. Vean que tenemos todo vacío. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar nosotros? Siempre empezamos por ventas. Miren que tenemos estos datitos iniciales de ventas sin de número de clientes. Vean que este número de ventas es el último del periodo anterior, pero este difiere. Entonces, ya saben que el INGE a veces tiene algunas incongruencias a la hora de realizar los exámenes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser usar este dato de la tabla, ¿no? Que está aquí y no este que se nos presenta al principio. Entonces, vamos a empezar. Para ventas, lo que nosotros tenemos que hacer es este crecimiento exponencial, ¿no?
este crecimiento exponencial que hemos visto al principio, que es este crecimiento exponencial que nosotros vamos a tomar como base esto. Este primer dato que va a ser como base que no se va a modificar, multiplicado uno más nuestra tasa de crecimiento en ventas, que se nos da en este caso como dato, que es del 4%, multiplicado por el número de años, que va a ser el año 1, año 2, año 3 y año 4. Entonces, usamos esa formulita y proyectamos los siguientes datos para los siguientes 4 años. Vean que estamos proyectando de la siguiente manera y estos datitos son los proyectados con la fórmula y estos son los impresos del ingeniero. Vean que hay algunas diferencias entre algunos de estos, hay algunos valores de diferencia, pero los valores están bien. No sé cómo haya estado su Excel del Inge o si lo Python, pero así está resuelto de esta manera y los resultados están comprobados que están bien. Entonces, una vez que ya tenemos con ventas, por la proyección de las ventas, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Hallar compras. ¿Cómo hallamos compras? Con esta fórmula que nos dice que compras es igual a ventas dividido uno menos las pérdidas. Entonces, aplicamos esa fórmula para las compras y obtenemos lo que son las compras y hacemos esta proyección para clientes, este mismo crecimiento exponencial. Tenemos los clientes base, tenemos la tasa de crecimiento que es el 5% y tenemos los siguientes 5 años. Entonces calculamos los siguientes 4 años, las proyecciones. Y con estos datos que podemos hallar también podemos hallar lo que son las demandas. Porque ya hemos hallado compras y nos dice el ejercicio que tenemos un factor de carga promedio de 59%. Entonces, con estos datos también, aplicando esta formulita, podemos hallar todo lo que son estas demandas máximas. Luego, costo de energía, ya se los dije. Costo de energía es igual a las compras por el precio. En este caso, tenemos compras y el precio nos dice que de la energía es de 100. Entonces, multiplicamos compras por precio y obtenemos costos de energía. Costos de potencia. Tenemos que va a ser igual a nuestra demanda máxima multiplicado por su precio de potencia, que en este caso es de 40. Entonces tenemos la formulita, aplicamos la fórmula y ya tenemos eso. Y el costo de compra, que ya les dije que no es más que el costo de energía más el costo de potencia. Entonces vean, hasta aquí ya hemos llenado el primer cuadrito. No ha sido muy difícil, es simplemente ubicar fórmulas y esas cosas. Y ahora hacemos lo que es los costos operativos de operación y mantenimiento y los costos de consumidor y los costos de administración. Entonces, ¿cómo hallamos esto? Aquí se los puse como fórmula y nosotros sabemos que costo para operación y mantenimiento y para administración en general va a ser igual a la demanda máxima actual multiplicado por nuestro indicador de costo promedio por 12,000. En este caso tenemos nuestro indicador de costo promedio para operación y mantenimiento y para administración, que son de 11 y de 12 respectivamente. Entonces, para operación y mantenimiento es de 11 y le multiplicamos por 12,000. Entonces, aplicamos fórmula y obtenemos costos de operación y mantenimiento. Aplicamos fórmula y obtenemos costos de administración y en general. Que vean que nuestros indicadores de costos son diferentes. Ya les dije la misma fórmula, aplicamos por 12,000. En este caso, costo de consumidores no tenemos que hacer porque ya se nos presenta como dato, ¿no? Ya está impreso en la hoja. Ahora, esta parte de la depreciación, la utilidad del ITE y el CIRC, el requerimiento de ingresos, lo vamos a dejar para el final. Vámonos a esta tablita del patrimonio afecto a la concesión. Ahora, el activo fijo bruto. Nosotros sabemos que el activo fijo bruto va a ser igual al activo fijo bruto anterior, que son estos 122 millones, más las inversiones actuales, que son estos 40 millones. Entonces, apretamos la fórmula y calculamos nuestro activo fijo bruto para los siguientes 4 años. Luego, la depreciación por gestión. La depreciación por gestión ya sabemos que no es más que nuestra tasa de depreciación, que en este caso nos dice que es del 5% multiplicado por nuestro activo fijo bruto. Aplicamos la fórmula y obtenemos la depreciación. El capital de trabajo es dato. Perdón, este es dato. No sé por qué lo borré. Esto es dato. Vean, el capital de trabajo se nos presenta como dato. Ah, perdón. Esto sí era.
El capital del trabajo se nos presenta como dato y siempre va a ser dato. Ya les he dicho, podemos calcular, pero es dato. Entonces, depreciación acumulada. Depreciación acumulada, nosotros sabemos que es la depreciación acumulada anterior más la depreciación del año actual. Hacemos esa fórmula y hallamos la depreciación acumulada para los siguientes 4 años. Luego, capital del trabajo, ya sabemos, dato. Ahora el PAC. El PAC sabemos que es igual al activo fijo bruto menos la depreciación acumulada más el capital del trabajo. En este caso, 126 millones menos 66,3 millones más 3,8 millones. Entonces, hacemos esto para el PAC en los siguientes 4 años y usamos y calculamos la utilidad, que sabemos que la utilidad no es más que el PAC aplicado por nuestra tasa de retorno, que en este caso nos dice que tenemos una tasa de retorno del 9,1%. Entonces, vean, hasta aquí ya hemos llenado todas estas tablas. Aquí donde dice utilidad no tenemos que hacer nada más que copiar esta utilidad. Y el IT y el CIRC ya sabemos que tenemos que aplicar fórmulas, ¿no? IT igual y CIRC igual. Estos costos ya sabemos que van a ser el costo de compra, el costo de operación y mantenimiento, el costo de consumidores, el costo de administración, la depreciación acumulada y la utilidad. Entonces, todos estos costos van a ser utilizados para calcular el impuesto a las transacciones y el sistema el servicio de regulación sectorial. Entonces, aplicamos fórmulas y obtenemos el ítem. Aplicamos fórmula y obtenemos el CIRS. Y el requerimiento de ingresos, ya les he dicho, no es más que la suma de todos los costos anteriores más el IT y más el CIRS. En este caso sería costo de compra, costo de operación y mantenimiento, de consumidores, administración, depreciación anual, utilidad, impuesto a las transacciones y el CIRS. Entonces, aplicamos todo esto, calculamos el requerimiento de ingresos y con eso estaríamos resolviendo lo que es este examen. Vean que el examen es así, ¿no? Es así vacío y lo terminamos llenando de la siguiente manera. Todo lleno, las tablas llenas, ubicando bien las fórmulas y demás. Y ya. Entonces, chicos, con esto estaríamos terminando. Les voy a pasar todas estas cosas para que los revisen y puedan analizar también, ¿no? Ustedes cómo va cada fórmula y dónde va cada fórmula. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí, chicos, que quieran aclarar? Es- por favor, enciendan su micrófono y hablen. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, les voy a pasar todos estos materiales que estamos viendo, tanto todo lo que es teoría, lo que es el avance, estos Excels de lo que son el modelo de tarifas, lo que les he comentado en clases igual, ese Excel que está ya listo para subir al HP Prime. Y también les voy a pasar lo que es el análisis de su práctica, el código que usamos para el cálculo de la depreciación. Y también les voy a pasar estos exámenes que hemos visto con sus respectivos solucionarios, ¿no? Que los he realizado. Entonces, si nadie tiene alguna duda más, chicos, entonces estaríamos terminando. Por favor, agradecería que escriban sus números en el chat para que yo pueda crear un grupo y les pueda mandar todo este material que les estoy comentando. Así que, por favor, chicos, anoten su número en el chat para que yo pueda crear el grupo de WhatsApp y enviarles estos materiales, ¿no? Los Excel, los exámenes pasados y la teoría de este segundo parcial.